Quiero comenzar con una reflexión un poco sentimental y propia, mía, de mi parte, de mi familia. Y luego le voy a explicar un poquito, o le voy a comentar un poquito el por qué me inquietó el compartir esta palabra en esta fecha o en estos días. Conversando con mi esposa, conversando con los hijos, me vino a la mente esto, ¿no? Ya son 27 años que Dios permitió que yo venga a vivir acá en el Valle de los Chillos y que prácticamente al poco tiempo de lo que vine, comience a servir a Dios. No era pastor, obviamente, ¿sí? Era yo un colaborador de nuestra iglesia principal en Quito. La iglesia de acá era una iglesia naciente. Mi hijo el mayor vino de 6 años, a punto de cumplir 7 años, y claro, sin saber lo que Dios tenía para mi vida. De hecho, cuando yo vine a vivir acá en el Valle de los Chillos, yo trabajaba secularmente en una institución pública en mi condición profesional. No sabía los planes que Dios tenía para mi vida. Fue un poco difícil aceptar lo que Dios estaba poniendo en mi camino, pero nos lanzamos. Y digo nos lanzamos porque obviamente, siendo yo la cabeza del hogar, toda la suerte de lo que pudiera o no suceder iba a afrontar la familia. Recuerdo que también lo conversamos con mi esposa en aquel entonces, épocas muy críticas, año 97 vine yo a vivir acá, y conversamos con mi esposa, y mi esposa me dijo: marido, lo que tú decidas, lo que tú creas, lo que tú sientas, tienes nuestro respaldo, el respaldo de ella. Insisto, mis hijos eran pequeños, y vamos ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué le comento esto? Una, porque en el favor y la misericordia de Dios, hace pocos días mi esposa cumplió 60 años. Usted conoce la condición de salud que estamos enfrentando con ella día a día, como hay que hacerlo, y que ella haya llegado a cumplir esta edad. Cada día, cuando uno va avanzando en edad y cuando tiene dificultades en su salud, cada día es un triunfo, ¿no? Ya no es esa actitud cuando uno es joven, está fuerte, de que uno piensa que es una obligación amanecer, ¿no? Cuando ya vamos avanzando en edad, cuando ciertos achaques llegan a nuestra vida, más aún cuando se enfrenta a una enfermedad permanente, uno ya valora muchísimo el día a día, el despertarse en la mañana, ¿no? Y valora más cuando tenemos ciertas condiciones de vida que terminan siendo un privilegio. Es decir, despertarnos bajo un techo y acostarnos bajo un techo es un privilegio. Que nosotros, por la infinita misericordia, favor y generosidad de Dios, lo tengamos, eso no quiere decir que no nos haga privilegiados. Todo lo contrario, hay muchísima gente que no tiene lo que nosotros tenemos, que no vive como nosotros vivimos, más allá de ciertas limitaciones que en un momento pudiéramos tener. Entonces le digo esto de que mi esposa haya llegado a cumplir 60 años y que a su vez, para nosotros como familia decíamos, y estamos 34 años juntos, 34 años juntos, arrancamos juntos en la vida, tocó dar un giro en un momento determinado, aceptar que Dios tenía un propósito más allá de la profesión que yo había adoptado, y que Dios daba este giro en la vida, ¿no? Digo, también es para mí un milagro, una satisfacción enorme para con mi Señor precioso, de que habiendo aceptado ese desafío, Dios me haya sostenido, sustentado y respaldado, porque aquí sigo y sigo predicando, gracias a Dios, ¿sí? Obviamente hoy los hijos han crecido, ¿no? El mayor tiene 33 años y los otros dos menores, 2 de ellos ya han tomado un rumbo en la vida, ya son casados, están despegando en
en esa nueva responsabilidad, en ese nuevo compromiso de familia, de pareja, para con los hijos, ¿sí? Y claro, hay una preocupación que yo sé que es una preocupación de todos quienes somos padres. ¿Cuántos padres o madres sabemos aquí? Los que no dicen amén es porque todavía no lo son y es probable, no sé, que lo sean. ¿Sí? Digo, no sé hoy en día porque hoy no se vive una época de compromiso, una época de adquirir responsabilidades, más bien se vive una época tristemente muy liviana en cuanto al compromiso. Pero bueno, quienes estamos aquí queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y obviamente eso no es fácil, hacer la voluntad de Dios. Es por eso que el cristianismo, siempre lo he dicho, es para gente valiente, para los cobardes, para los débiles, para los simples, como dice la palabra. No es el evangelio. La gente viene, escucha y de pronto le dicen esto es lo que hay que hacer, no quiere y se va. Por eso es que el evangelio es solo para los valientes. Y entre estos actos de valentía que debemos tenerlo como cristianos, hay una pregunta que cabe y en base a eso está esta inquietud que Dios puso en mi corazón para compartir la palabra. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros hijos, no? Hoy nosotros podemos un poco mirar su caminar, si es que contemplamos que están de pronto equivocados en alguna situación, posiblemente les digamos, porque también el respeto a su independencia a veces nos limita, ¿sí? Pero ¿qué será de ellos? A nosotros ya tenemos, como yo digo en mi caso, 34 años de matrimonio. Y ya estamos en esas edades, ¿no? En las que uno comentaba con Diego, siervo de aquí, ustedes le conocen, él es mi consuegro. Creo que este sentimiento es común con ellos. Le decía que él estuvo con una, llamémosle así, gripe fuerte días atrás. Y claro, yo por las ocupaciones, todo, durante el día como que no me acordaba, pero cuando llegaba la noche, me acordé un par de veces y digo, Diego tiene problemas de salud, que lo maneja, sabe enfrentar la situación más que con medicina, con fe, pero ante una situación de una gripe tan fuerte, que no sé si fue gripe, yo le llamo así, y que está un poco limitado de consumir medicina tradicional, ya es preocupante. Y eso le decía hoy al ingreso, ¿sí? que gracias a Dios estamos aquí. En el libro de Primera de Reyes, y le pido por favor que vayamos allá, permítame ilustrar un poquito este sentimiento, que termina siendo una advertencia, una enseñanza, una instrucción. Yo me he jactado hasta cierto punto de mi buena salud, por la misericordia de Dios, obviamente. Pero los años pasan, ¿no? Los años pasan y rato menos pensado nos damos cuenta que nuestra edad coincide con lo que dice la cédula. Yo me he negado siempre a eso, digo, la cédula dice una cosa, pero mi condición dice otra. Pero hay momentos en la vida en que ayer mismo me jugué dos buenos partidos de vóley y quedé bastante golpeado, lo que antes me jugaba 4 y no quedaba así. Entonces, no es difícil darse cuenta. Digo, en Primera de Reyes, capítulo 2, me voy a permitir darle lectura y que usted me siga siempre con atención y con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios, de los primeros 4 versículos y que hablan un poquito de esta preocupación, ¿no? ¿Qué será de nuestros hijos? No se llama así la prédica, me permití ponerle otro nombre. Y dice así, tenemos todos Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así, sígame por favor, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando
en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo tu corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Sí? David estaba en una posición, no es que estaba muy enfermo, no es que estaba, simplemente sentía que ha transcurrido gran parte de su vida y que tenía que entrar en un sistema de mayor tranquilidad, de cierto reposo. Hoy saludaba con Ramirito, otro de los siervos que ustedes le conocen, que dirige los cultos, y me decía: pastor, ya llevo 3 semanas de jubilado. Dijo: amén, duerma un poquito más. No sé si eso logra hacer a las personas que estamos acostumbrados a ser muy activos, que un simple hecho de entrar a la jubilación nos cambie radicalmente. Yo creo que no, a lo mejor será paulatino, pero es así. Entonces llega una época en nuestra vida en la que consideramos nuestra vida y obviamente consideramos la de los nuestros, ¿sí? Dice que llegó un momento en la vida de David en la que él miró que fue necesario hablar con su hijo Salomón. David obviamente tuvo muchos hijos, porque tuvo muchas mujeres y esto tiene una consecuencia espantosa, y le coge a Salomón porque él sabía lo que Dios le había dicho a él, ¿sí? Una, que él iba a ser levantado como un rey, él fue el segundo rey de Israel. Le dijo que si es que David se manejaba correctamente dentro de los estatutos, preceptos de Dios, observando cómo tiene que ser, cumpliendo los mandamientos, viviendo para agradarle a Dios, le dijo: no va a faltar un sucesor tuyo que se siente en el trono. ¿Sí? Entonces, David, pórtate bien, porque la promesa no es solo para ti, sino que es para ti y tu descendencia, en otros términos le estaba diciendo. Y claro, también supo y entendió que quien tenía que sucederle en el trono era Salomón, porque sus otros hijos, cuando uno revisa la historia de la vida familiar de David, de su equivocada vida familiar, ¿sí? Obviamente ninguno de sus hijos tenía algún currículum, un palmarés como para encargarle tan grande responsabilidad. Entonces Dios mismo le dijo: tiene que ser Salomón. Y le llama ahora a Salomón y le dice: mi hijo, necesito hablar contigo. ¿De qué hablaron? Vaya usted a saber tantas cosas que uno tiene que hablar con el hijo. Quizás, por un lado, hacerles notar el amor que les tenemos, que a lo mejor a lo largo de la vida no han habido manifestaciones de amor, pero eso no quiere decir que no les amemos. A lo mejor habemos personas que no somos muy expresivas, otros quizás lo seamos. A lo mejor no somos personas que les hemos hecho enterar de todo el sacrificio que ha implicado más de una vez en nuestras vidas por el bienestar de ellos. Pero quizás haya ese momento, ¿no?, en el que David le dice: mi hijo, yo tuve que enfrentarme con los enemigos para tratar de cumplir la voluntad de Dios, y Dios me dijo que Él iba a engrandecer su reino en mis manos, lo cual yo le agradezco a Dios, que a mí me haya tocado la parte fuerte para que a ti, en la sucesión del reinado, no tengas enemigos, ¿no? Y claro, uno como padre dice eso, ¿no? O sea, a mí cualquier cosa, conmigo cualquier situación, para que a mis hijos un poco se les aliviane el camino. Y de hecho eso hacemos. Sí, ¿cuántos de nosotros, no creo que sea un error, o no sé, y cuántos de nosotros nos esforzamos, por ejemplo, porque nuestros hijos no vivan lo que a nosotros nos tocó vivir? Y sin embargo nosotros reconocemos, sí, que lo vivido, sufrimientos, tristezas, limitaciones, angustias, nos forjaron, nos hicieron mejores personas, sí, pero decimos no, que nuestros hijos no pasen eso. Entonces digo, posiblemente David habló con Salomón de este tipo de cosas y concluye diciéndole esta frase. Le dice: hijo, esfuérzate y sé varón. No sé cuántos de nosotros habremos dicho eso a nuestros hijos, principalmente a los varones. Sí, a las mujercitas también hay que decirles: esfuérzase, mija, en ser una ayuda idónea, en ser una linda mamá, en ser la sabia que edifica la casa.
¿sí? Trate de conocerle al marido. No somos fáciles los seres humanos para mantener una actitud correcta. Así que esfuércense. Esta palabrita, o esta frase, o esta recomendación, es una recomendación que Dios ha dado siempre, ¿sí? Por ejemplo, vea, Moisés había cumplido una misión increíble, increíble de parte de Dios. Y cuando él fue retirado de la misión, ya, a descansar con el Señor, Dios le habla a Josué, Dios directamente le habla a Josué, y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque el camino que venía por delante ameritaba esforzarse y ser valiente, porque lo que viene por delante, que no lo sabemos, implica esforzarse y ser valiente. Uno puede proyectarse, debe proyectarse, uno puede programarse, uno debe tener objetivos y saber más o menos advertir el camino que hay que seguir. Pero cuando ese camino resulta que no ha sido tan fácil como nosotros lo programamos, cuando ese camino nos muestra desafíos en el proceso, cuando ese camino da un giro, como en mi vida, yo tenía una programación profesional en mi vida que no coincidía con la de Dios. Y de pronto toca dar un giro y decir, amén, ¿no? Yo no pensé, por ejemplo, hace 27 años que comencé a servir a Dios, que iba a tener una iglesia linda, grande, y sobre todo con tanta gente colaboradora como la que hay hoy en día. Yo no me acuerdo, y si es que alguna vez sucedió, no tengo memoria, de que yo haya hablado con alguien en estos 27 años que llevo de servir a Dios, que yo haya hablado con alguien diciéndole, disculpe hermano, disculpe hermana, ¿podría ayudarme en esto? Y que me haya dicho que no. No me acuerdo. A todas las personas que yo he inquietado, que yo he pedido, que yo he sugerido, obviamente mirando un poco las condiciones que hay que mirar, y que yo les he inquietado, les he dicho, ¿puede quizás ayudarme? ¿Podría darme una mano en esto? Quisiera un poquito capacitarse en esto para que luego me ayude. Todas las personas me han dicho que sí a lo largo de los 27 años. Yo no sabía eso cuando yo acepté el desafío de ser pastor y dejar mi profesión y creerle a Dios que Dios al menos me iba a sostener y a sustentar a mí y a mi familia. Entonces digo, eso de proyectarse, ¿no? Uno tiene que saber que en la vida, en todo sentido, en todo aspecto, en todo campo de la vida, uno tiene que ser esforzado, ¿sí? Le dijo Dios a Josué, esfuérzate, ¿sí? Pablo a Timoteo, su hijo ministerial, le dijo, hijo, esfuérzate en la gracia que es en el Señor, pero esfuérzate, ponle ganas, porque la vida no es fácil y si quieres lograr algo y quieres lograr algo bueno, hay que ser esforzado, valiente, dispuesto a sufrir, pero también dispuesto a triunfar. Cuando Dios mandó a que se reconstruyera después de 70 años de cautiverio en Babilonia, levantó a hombres como Zorobabel, como Nehemías, como Esdras. A ellos les dijo y les repitió varias veces ante los obstáculos y las dificultades. Cuando salieron de Babilonia, bueno, ya no Babilonia, cuando salieron con Ciro, rey de Persia, con todas las cartas, con todo el respaldo, de pronto pudieron haber pensado, no, pues tenemos el respaldo del rey. Él nos está diciendo, vayan, ábranles camino y aparte de eso, denles todas las facilidades para que reconstruyan. Parecería que iba a ser lindo. Y el rato de reconstruir tuvieron problemas, dificultades, enemigos. ¿Y qué les decía Dios a todos ellos? Esfuércense, esfuércense, no decline, vamos para adelante. La vida está llena de dificultades, pero también está llena de triunfos, así que póngale ganas, esfuércense. ¿Y qué le dice aquí David a Salomón? Digo, la preocupación nuestra, ¿no? ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Será que ellos mantienen la misma mística de sujeción, de entrega, de compromiso con Dios? ¿O será que Dios no permita, se alivianan, buscan que las cosas se hagan más simples? Yo no sé. ¿Cómo van a criar ellos a sus hijos, o sea, a nuestros nietos, a quienes se han vuelto el motor de nuestras vidas, quienes tenemos ese privilegio de ser abuelos? ¿Les van a criar con la misma rigurosidad, al menos en el área espiritual? ¿Será que ellos van a insistir para que sus corazoncitos, hoy niños, niñas,
se afirmen tanto en el Señor y puedan enfrentar este mundo tan terrible que nosotros no lo enfrentamos, por ejemplo, con doctrinas falsas, con doctrinas dentro de lo que se llama, entre comillas, iglesia, tanta mentira, tanto engaño, o doctrinas de la vida como es esta doctrina de género, ¿no? Perversa, satánica, diabólica. ¿Cómo van a enfrentar nuestros nietos? Bueno, pues cómo les preparen nuestros hijos. Y tendrán que decirles y decirles con testimonio de respaldo: hijo, esfuérzate, búscale a Dios, ora de mañana, tarde, noche, no descuides de leer la palabra, porque esa palabra va a ser una luz en tu vida. ¿Quieres adquirir sabiduría para el manejo de todos los aspectos de tu vida? Esfuérzate, mi hijo. No dejes la iglesia, permanece, comprométete con la iglesia. Duplica tus fuerzas, multiplica tus fuerzas. Si tienes que comenzar a las 5 de la mañana y terminar 10 de la noche, no importa. Si tienes que dormir poco, hoy es cuando tienes que hacerlo. Esfuérzate. ¿Qué le decía David a Salomón? Le dice: guarda los caminos de Dios de la manera que está escrito en la ley. No de la manera que tú creas, no como tú pienses, no así nomás, no, con Dios no hay así nomás. Con Dios es o las cosas bien hechas o nada. Porque eso de que sí voy a ir a la iglesia, sí leo la Biblia de vez en cuando, oro cuando tengo necesidad, no es así. Es de la manera que está escrito. Así es como hay que hacer. Así es como hay que vivir. Si la Biblia dice santidad, es santidad. No hay mediana santidad. O hay o no hay santidad. Es integridad. Es ponerle todo el empuje, todas las ganas, todo el ñeque. Es creerle totalmente a Dios. O le crees o no le crees. No le creo a medias. No hay a medias. Con Dios no hay a medias nada, porque Él es Dios completo, perfecto, grande, majestuoso. Él no hace las cosas a medias. Pero también demanda que nosotros no hagamos las cosas a medias para con Él. Él demanda que en nosotros también haya un gran compromiso. Un compromiso completo, perfecto. Y ese compromiso con Dios hace que yo me esfuerce, renuncie, doblegue para mantener, por ejemplo, mi compromiso matrimonial. Porque usted ve ahora cómo se acaban los matrimonios, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué también las pajas? Por cualquier cosa. Una confrontación, un impasse que de pronto se fue a un tono no esperado. Ya me divorcio. Oiga, ¿y la palabrita perdón que tiene tanto efecto? No hay cómo reconocer errores, doblegar mi postura, pedir perdón, buscar ayuda, tener enmienda. No, aquí se acaba el matrimonio. ¿Por qué? Por una tontera. Y no es así, pues. No es así. Hay que ser esforzado. Para perdonar y pedir perdón hay que ser esforzado. Para procurar mantenerse, sostenerse y recuperar lo que quizás se ha venido menoscabando. Hay que ser esforzado y hay que ser valiente. Valiente no es el que grita, el que insulta y el que habla malas palabras. O la caprichosa, la que se sale con la suya, y la empoderada. Eso no es ser valiente, eso es ser cobardes. Valiente es el que se doblega en pos de los grandes objetivos como sostener una familia. Eso es ser valiente. Pero hay que cambiar esos conceptos. Y le dice, por favor, sé valiente tal como está escrito. Obedece como está escrito, no como tú crees, no como tú te imaginas. No es que así nomás. A mí me fastidia ese así nomás, en cualquier aspecto de la vida. Le dice, guarda los caminos de Dios de la manera que está escrito. No te permitas interpretar la palabra de Dios a efecto de conseguir comodidad, no. No te permitas interpretar la palabra de Dios a efecto de solo mostrar una apariencia en el comportamiento, no. La renuncia es parte de seguirle a Cristo. Él lo dijo claramente allá en Lucas 9:23. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, esté en condición de renunciar constantemente con tal de que Cristo sea glorificado. ¿Cómo se glorifica Cristo en nuestras vidas si no es a través de una obediencia plena? Y no le dice solo guarda los caminos así como está escrito, sino que también le dice, mi hijo, el anhelo que yo tengo es que tú seas prosperado en todas las cosas en lo que emprendas. Así le dice. Si es que quiere, le repito el versículo.
3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Y cuál es el deseo de nosotros como padres? Que les vaya bien, que les vaya espectacular. Pero para eso hay que ser esforzados, porque el deseo es que prosperes. Y no estoy hablando únicamente de la parte material, esa es una simple añadidura. Si prosperan nuestras almas, si somos gente de bien, si somos capaces de enfrentarnos para caminar contracorriente con la corriente perversa del mundo, nos va a ir bien. Claro que nos tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque Dios no miente, pues el mentiroso es el diablo, él es padre de mentira y cuando habla mentira de suyo habla. Pero Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si uno hace bien las cosas, pues los resultados tienen que ser bien. Los resultados tienen que ser buenos, porque ese es el deseo, ¿sí? David le decía a Salomón, yo les digo a mis hijos, ustedes a los suyos, si algo yo quiero es que te vaya bien. Por eso es que yo me he esforzado para darte un buen testimonio, para que te vaya bien. Claro, mi testimonio es para agradarle a mis señores, lo primero, pero para dejarte un legado, para tener la autoridad de decirte, mijo, mija, así se hacen las cosas, así como yo hice. Así se hacen las cosas. Hoy eso no es fácil, ¿no? No es que haya mucha voz de autoridad ahora para hablar a las siguientes generaciones. Ahora no hay cara, no hay condición moral, no hay calidad moral para decir así se hace. Porque si ha fallado, sí, yo no digo que no se falle, sí se falla. Pero la valentía, el esfuerzo nos lleva a reconocer la falla y a enmendar y corregir. Aunque esto implique un sacrificio grande, no importa. Porque el que la riega la paga, sabíamos decir cuando éramos jóvenes, no sé si todos, pero era un refrán muy repetido en mi época de juventud. Y le dice, anda, a Salomón, dice, anda con verdad del corazón delante de Dios, versículo 4 que acabamos de leer. Anda en verdad delante de Dios. No trates de aparentar, no trates de quedar bien con la gente. Tienes que saber que tu vida está delante de Dios. Y si tú andas en verdad delante de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a fructificar. Dios te va a cuidar. No está diciendo Dios que no nos va a pasar nada. Está diciendo que aunque nos pase, vamos a ser más que vencedores. ¿Cómo se llama esta prédica? A esta prédica me permití llamarle siembra lo que deseas cosechar. Siembra lo que deseas cosechar. ¿Usted quiere cosechar paz con sus hijos cuando ya entremos en una edad en la que hasta la ley humana nos dice que ya tenemos que descansar? Bueno, pues para poder tener paz debemos hacer de nuestros hijos gente de bien, porque si no lo son, porque si se permiten equivocarse, porque si no les va bien, para nosotros no vamos a hallar descanso, a menos de que fuéramos unos irresponsables, pero yo estoy hablando al pueblo de Dios, no estoy hablando en una esquina. Porque el bienestar de ellos, el bienestar integral de ellos, es lo que va a traer nuestra paz. Si de viejos podemos o no cumplir las metas que nos quedaron pendientes, vea, eso ya pasa a un segundo plano. Lo único que uno quiere es paz, tranquilidad. Y para eso hay que formar buenos hijos. Para eso es que tenemos que instarles constantemente, con sabiduría, continua, obviamente, a que por favor se rindan a Dios, a que por favor cumplan los mandamientos, a que por favor no se aparten de los estatutos, a que por favor caminen en los caminos de Dios como está escrito, no como uno cree o como las nuevas doctrinas nos proponen. Hay que ser esforzados, hay que ser valientes, hay que ser dispuestos. Como les digo, hay que aprender a renunciar, a doblegarse. Y quiero, para ir concluyendo, comentarle esta historia o terminar esta historia, ¿no? de que David se sienta con Salomón a conversar y le dice, mi hijo, yo sigo el camino, el de todos vamos allá. Si Dios en su misericordia nos da la vida, todos iremos allá. Yo, si Dios permite, en este mes de octubre de este año, si Dios nos da la salud, la vida, en este mes de octubre estaré cumpliendo 25 años de vida ministerial. Y por algún motivo conversaba con alguien en estos días que
que me recordaba cuando comenzamos allá en el otro local, ¿sí? Y claro, yo tenía creo que 34 años de edad, tenía toda la fuerza, salía caminando desde donde yo vivía, cerca del Tingo, hasta unas 2 cuadras adelante del Triángulo, y caminaba muy rápido y no tenía inconveniente. Claro, en aquel entonces apenas un culto en la mañana. Entonces que salía en carro, salía caminando, primero porque no tenía yo auto, y segundo porque a la hora que yo salía, 10 para las 6, no pasaba un bus, no pasaba nadie. Y recuerdo que oraba todos los días a las 5:30 de la mañana en la iglesia y salía caminando a las 5 de la mañana y no tenía inconveniente. Yo no sabía que esas oraciones de las 5 de la mañana me iban a llevar a vivir lo que hoy vivo. Gracias a Dios. ¿Lo hice pensando en el bienestar, en el beneficio? No. Lo hice porque en el momento entendí que tenía que ser esforzado, que tenía que salir adelante, que tengo una familia, que tengo que dejar un legado y que tengo que ser útil en las manos de Dios. Por eso le digo, estaba feliz en estos días, reflexionando, ¿no? Ya son 27 años de servicio completo a Dios, 25, si es que Dios permite, estaré cumpliendo como pastor, pero 2 años lo serví a tiempo completo sin tener una consagración de pastor. Y gracias a Dios sigo predicando y no me he apartado de la doctrina. ¿Qué le pasó a Salomón? En el mismo libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, igualmente me permito hacerle la lectura de los primeros 4 versículos. Salomón, este hombre que cuando comenzó el propósito de Dios en su vida, había pedido sabiduría, entendimiento para poder entrar y salir en medio del pueblo, y que Dios le colmó no solo de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, sino también de riqueza, de honra, de gloria. Aparte de eso, hizo que sus enemigos estén quietos delante de él. Nunca tuvo que enfrentarse bélicamente con nadie, porque Dios puso terror en sus enemigos. Respetaron como los que más los límites del reinado de Israel. Dios le dio todo, Dios le dio todo. ¿Merecía? No, no merecía, pero Dios le dio todo. Y aquí quiero destacar algunos aspectos. Versículos del 1 al 4 de Primera de Reyes del capítulo 11 dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Quién hubiera pensado que a la vejez uno comete errores? No. ¿Cuánto se supone que con el pasar de los años uno va adquiriendo sabiduría? Mucha de esa sabiduría ha sido matizada de lágrimas, de dolor, de quebranto. Y se espera que las lecciones se vayan aprendiendo y que uno llega a una edad en la que uno ya no va a cometer errores de esa naturaleza o tan simples. Pero no. Y aquí yo quiero hacerle notar algo. El gran pecado de Salomón fueron las mujeres. No digo que las mujeres sean un pecado para nosotros los hombres, ¿no? Son una bendición. De hecho, Dios les hizo para que sean ayudas idóneas, o sea, el complemento perfecto de nuestras vidas, pero no tantas. ¿Y sabe por qué Salomón tuvo esta inclinación tan terrible, tan espantosa, de tener 1000 mujeres, 700 reinas, 300 concubinas, más las esposas, entre comillas, esposas propias? Porque ese fue el pecado de su papá. Porque si alguna debilidad tuvo el papá de Salomón, que es el rey David, fueron las mujeres.
El fuerte de David y por lo tanto de Salomón no fue precisamente la fidelidad. El fuerte de ellos fue la infidelidad, los pecados de moralidad. Fue la gran debilidad de David. Y le pasó a Salomón. ¿Le pasó por genética, pastor? No le pasó por genética. Le pasó por mal ejemplo. Porque David aún no era rey sobre todo Israel. Ya tenía 7 mujeres en Hebrón. Aún no era rey. Y no digo que siendo rey tenía el derecho de hacerlo, tampoco. Es decir, recién estaba arrancando en el propósito que Dios tenía en la vida de David. Y él ya tenía 7 mujeres. Y luego tuvo conflicto con sus hijos. Unos hijos mataron a otros. Un hijo abusó de otra hija. ¡Terrible! Todos pecados de moralidad. ¿Por qué? Porque esa fue la debilidad. El rey David pudo haber sido todo lo conquistador, todo lo batallador, todo lo valiente, esforzado. Podía enfrentarse a 10 Goliat juntos, pero no podría enfrentarse a una mujer, porque caía. Y ese fue el ejemplo que le dejó David a Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Lo mismo. Al principio no, al principio era un rey destacado, asombrosa la sabiduría que tenía. De distintas latitudes le iban a visitar y decían, wow, qué hombre tan sabio. Pero caía fácil ante una falda. Ese es uno de los pecados. Otro podría haber sido, no de Salomón ni de David, pero que hoy en día son muy comunes, la corrupción. ¿Qué sacamos los padres diciendo que dejamos grandes cosas materiales a nuestros hijos si eso ha sido fruto de la corrupción? No ganamos nada, estamos dejando más mal ejemplo, porque los hijos, por mantener esa condición de vida económica, material, y viendo un mal ejemplo de nosotros, posiblemente caigan en la corrupción. Si se da cuenta que ser esforzado, valientes y decirle a nuestros hijos varones, sé hombre, mijito, macho, hombre de Dios. No es tan fácil, pero tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Que no vaya a ser que nos pase y que lleguemos a un momento en la vida en que demos una mirada retrospectiva a nuestra vida y viendo los errores cometidos, solo lamentemos, porque las miradas retrospectivas solo permiten ver lo vivido, no cambiar nada de lo experimentado. Nada se cambia. O se lamenta o se disfruta de paz. Hemos cometido errores, muchos. Mi vida antes de Cristo es una vergüenza que me sirve solo para vivir de rodillas en gratitud a Dios. Solo para eso me sirve la espantosa vida que yo he tenido, pecaminosa en extremo. Pero si ya tuve la salvación, si ya tuve el perdón de pecados a través del sacrificio de mi Señor Jesucristo, por favor, honrémoslo. Y si honramos siendo esforzados y valientes, vamos a sembrar lo que queremos cosechar. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.